Empezamos. La voz pasiva. ¿Cuándo se usa la voz pasiva? Pues utilizamos la voz pasiva cuando no sabemos quién ha hecho una acción o si no nos interesa especialmente, ¿vale? Si la acción es más importante en sí que quién la ha hecho. Por ejemplo, en una frase activa que podría ser Someone ate all the cupcakes. Alguien se comió todos los cupcakes, todos los pasteles. En esta frase es activa porque tiene su sujeto, ¿no? Someone, alguien. Tiene su verbo, comió, que está en pasado simple. Eat, ate, eaten. ¿Y qué comió alguien? ¿El qué? El complemento directo. Todos los pasteles, todos los cupcakes. ¿Vale? Tiene su sujeto, su verbo, su complemento directo, una frase en activa. Vale, pues ahora para pasarla a pasiva, el qué es lo que nos va a interesar. El qué va, que es, digamos, la acción, es que se comieron todos los pasteles, ¿no? Más que alguien, ese no es importante. Lo importante es que alguien se comió todos los pasteles. Pues entonces todos los pasteles van a pasar a ser el sujeto, ¿vale? El sujeto de la pasiva. Esta frase ya está en pasiva, que sería todos los pasteles fueron comidos por alguien, ¿vale? ¿Qué necesitamos en una pasiva? Necesitamos el sujeto, que es el complemento directo que era de la frase en activa. O sea, cuando a la frase le preguntamos ¿qué comió alguien? Pues ese qué es el complemento directo. Pues ese complemento directo en la pasiva pasa a ser el sujeto. Luego necesitamos el verbo, que siempre va a ser una forma del verbo to be, como veis ahí, que es were. El pasado simple de be puede ser was, W-A-S, o were, en este caso. Como estamos ante un plural, all the cupcakes, todos los pasteles, eso está en plural, entonces no es was, es were, porque were es para el plural. Were eaten, fueron comidos, por eso necesitáis saberos la tercera columna de los verbos irregulares, porque necesitáis para formar la pasiva siempre una forma del verbo to be, que ahora veremos cuándo se usa cada cual, más el participio pasado, el past participle, que es el del caso de los verbos regulares, el ed, el verbo terminado en ed, o la tercera columna, si es un verbo irregular, en este caso como comer, eat, es un verbo irregular, pues eaten. Y por último, se pondría el complemento agente, que es el sujeto de la frase activa, pasa a ser el complemento que había hecho esa acción, ¿vale? En muchos casos se puede prescindir en la pasiva, por eso lo he puesto entre paréntesis. All the cupcakes were eaten. Todos los pasteles fueron comidos. Tampoco hace falta decir por alguien, ¿vale? El by lo vamos a utilizar siempre que sea importante, que sea relevante, pertinente, decir quién hizo eso, ¿vale? Vamos a ver ahora la pasiva en 3 tiempos. Hay en muchos tiempos, en todos los tiempos, pero la vamos a ver en 3 tiempos. En presente simple, en pasado simple, present simple, past simple y en el futuro con will, ¿vale? Vamos allá. La pasiva en presente simple. Aquí veis 2 columnas, tenemos aquí las frases en activa y las frases en pasiva, ¿vale? En activa, cuando las frases en activa están en presente simple, por ejemplo, aquí vemos writes, drink, use, ese es el verbo simple, ¿no? El verbo en presente simple, que es el verbo tal cual. Simplemente se le añade la S cuando es en tercera persona. Pues cuando la frase en activa está en presente simple, para pasarla a la pasiva, lo que hacemos es el complemento directo lo ponemos como sujeto y luego vamos a necesitar la forma is o are del verbo to be, porque no deja de ser presente simple, entonces necesitamos el presente simple del verbo to be, ¿vale? O am, de I am, si fuera una frase con I, pero es más raro, ¿vale? Vamos a ver sobre todo con is y con are. Más el past participle, ¿vale? Como tenemos aquí, written. Peter writes an email. Peter
escribe un email. Pues en la pasiva, el email pasa a ser el sujeto. An email, un email, is written, es escrito, by Peter. ¿Vale? Si Peter nos parece importante, es un nombre de persona, es un nombre común, pues lo ponemos. Si fuera someone, si fuera alguien, escribe un email, pues ahí no tendríamos por qué poner by someone, ¿vale? Porque no es pertinente, no nos aporta información, ¿vale? Pero en este caso, pues sí, un email es escrito por Peter. En el siguiente caso, people drink champagne on New Year's Eve. La gente bebe champán en Nochevieja. ¿Qué bebe la gente? Champán, ¿no? Pues champán se convierte en el sujeto. Champán, y ahora drink está en presente simple, y champán es singular, pues entonces es, ¿vale? Champagne is drunk, tercera columna de drink, drink, drank, drunk. Champagne is drunk on New Year's Eve. El champán es bebido en Nochevieja. Así dicho, traducido suena muy mal porque nosotros no solemos decir las pasivas así. Nosotros solemos utilizar frases con el se impersonal. Nosotros diríamos se bebe champán en Nochevieja, ¿vale? Pero para que os resulte más fácil hacer el paso de activa a pasiva, en este caso no está de más que hagáis la traducción, ¿vale? El champán es bebido. Otro ejemplo, chefs use these machines to cook meals. Los chefs utilizan o usan estas máquinas para cocinar comidas, ¿vale? Hacer comidas. ¿Qué usan los chefs? Estas máquinas, ¿no? Pues estas máquinas, sujeto de la pasiva. These machines are used, porque ahora es are, porque es estas máquinas plural. Entonces con el plural ya no es is are, ¿vale? These machines are used to cook meals. Son usadas, estas máquinas son usadas para preparar las comidas. ¿Veis? Como ya es más importante la acción que se usan esas máquinas, ¿vale? No quién las usa. En negativa, ¿cómo sería en presente simple negativa? Por ejemplo, they don't wash the car every week. Ellos no lavan, ¿vale? El presente simple en negativo. Ellos no lavan el coche cada semana. En pasiva, ¿cómo sería? El coche, ¿vale? El coche es el que. Y ahora es negativa. Pues el is, como es el coche es singular, pues es. Más el not. Is not o isn't. The car is not washed o isn't washed every week. El coche no es lavado cada semana, ¿vale? No se lava el coche cada semana, podríamos decir. The next one, he doesn't watch TV in the evening. Él no ve la tele por la noche. Pues si lo queremos poner en pasiva sería la tele, TV, isn't watched, no es vista, digamos, por la noche. La tele no es vista por la noche. Diríamos no se ve, ¿vale? Pero para que no os liéis, no es vista. Esto, aunque os resulte raro, en inglés se utiliza un montón. La pasiva en inglés se utiliza un montón. Para no especificar exactamente quién lo ha hecho y en las noticias y en un montón de sitios. They don't build houses around here. Ellos no construyen casas por aquí. Sería, nosotros diríamos, por aquí no se construyen casas, ¿vale? Eso en inglés sería una pasiva. Houses aren't built, aren't porque houses está en plural. Aren't built, tercera columna, ¿vale? En estos dos de arriba no os he dicho nada porque son regulares, entonces simplemente le añadís ed. Pero los irregulares, aquí tenéis la tercera columnita, ¿vale? Houses aren't built around here. Las casas no son construidas por aquí, o sea, no se construye casas por aquí. ¿Y cómo sería en pregunta? Pues, por ejemplo, why do people consider New York City a great city? ¿Por qué la gente considera Nueva York una gran ciudad? Pues diríamos, ¿por qué se considera? ¿No? ¿Por qué se considera? En vez de por qué la gente considera, ¿por qué se considera
a Nueva York? ¿O por qué es Nueva York considerada? ¿Por qué es Nueva York considerada una gran ciudad? ¿Vale? Otro ejemplo. A ver si se me quita el este. Does someone tell stories in your family? ¿Alguien cuenta historias en tu familia? Y si tú lo que quieres, te interesa más es por las historias, are stories told in your family? ¿Son las historias, o sea, se cuentan historias en tu familia? ¿Sería? ¿Se cuentan historias en tu familia? Vale. En past simple, pues igual, pero ahora tenemos las frases con verbos en pasado simple. Por ejemplo, este es el pasado simple de need. Need es regular, simplemente le añadimos ed. Invent, igual. Le añadimos ed. Used, igual. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí el past simple, el pasado simple. Pues entonces en la pasiva el verbo to be va a tener que estar en pasado simple. ¿Cuál es la forma de pasado simple del verbo to be? Was o were, ¿vale? Entonces, por ejemplo, people needed electricity. La gente necesitaba electricidad. ¿Qué necesitaba la gente? Electricidad. Pues la electricidad, el sujeto. La electricidad era necesitada, ¿vale? Era necesitada. Diríamos se necesitaba electricidad, ¿vale? Pero para que resulte más fácil, era necesitada. Edison invented the light bulb. Edison inventó la bombilla. Pues sería en pasiva la bombilla fue inventada por Edison. En este caso sí que mantenemos el complemento agente porque es pertinente, nos aporta información, el decir quién en esa pasiva. Chefs used these machines to cook meals. Los chefs empleaban, usaban, utilizaban estas máquinas para preparar comidas. These machines were used. Aquí, como esto está en pasado simple, pues aquí el verbo to be también en pasado simple y en plural, porque máquinas está en plural, ¿vale? Estas máquinas eran usadas o fueron usadas para cocinar comidas o preparar comidas. En negativo, they didn't wash the car last week. Este es el negativo del pasado simple, con el didn't, ¿vale? El didn't y el verbo normal. Pues en la pasiva vamos a seguir necesitando el was o el were, pero añadiéndole el not, ¿vale? They didn't wash the car last week. Ellos no lavaron el coche la semana pasada. El coche, the car, wasn't washed. No fue lavado la semana pasada. Aquí me tenéis que poner siempre el participio, ¿vale? O el verbo terminado en ed o la tercera columna. No me lo podéis dejar sin el ed, ¿vale? Porque es el participio, lavado, comido, inventado, lo que sea. People didn't watch TV. La gente no veía la tele back then, en ese entonces. La televisión no era vista. Entonces, ¿vale? No era vista, no se veía. They didn't build houses around here. No construyeron casas por aquí. Houses weren't, igual aquí en plural, weren't built. No fueron, las casas no fueron construidas. Construidas, participio, around here. En pregunta, did owners renovate the restaurant? The owners. ¿Los propietarios renovaron el restaurante? Pues eso sería. ¿Qué renovaron? El restaurante, ¿no? Como es una pregunta, ponemos el was al principio. Was the restaurant renovated? ¿Fue el restaurante renovado? ¿Vale? Y por último, la última, why did people consider New York City a great city? ¿Por qué la gente consideraba a Nueva York una gran ciudad? Pues en pasiva sería ¿por qué se consideraba o por qué era considerada Nueva York una gran ciudad? ¿Vale? Con el was considered. Esto en pasado simple. Y luego en futuro, más fácil todavía. Porque cuando nos encontremos una frase en activa en futuro, con will y el verbo tal cual detrás, ¿vale? El futuro con will es siempre will y el verbo tal cual. En este caso es que es un phrasal verb, carry out, ¿vale? Por eso está aquí, hay dos. Pero siempre will y el verbo, o
O en negativa, won't y el verbo. Won't y el verbo. Won't y el verbo. Pues en pasiva, la forma de futuro del verbo to be es will be. ¿Vale? Will be. Pues necesitamos siempre will be y el participio pasado. Por ejemplo, la gente necesitará electricidad aquí. Pues electricidad será, will be, será necesitada. ¿Vale? Aquí no hay que cambiar tercera persona ni nada, ni plural ni singular. Will be siempre. Will be needed here. La electricidad será necesitada aquí. ¿Vale? Se necesitará. John will carry out the work. John llevará a cabo el trabajo. Pues el trabajo será llevado a cabo por John. En este caso ponemos por John porque nos interesa saber quién realizará el trabajo. Somebody will clean the rooms tomorrow. Alguien limpiará las habitaciones mañana. Las habitaciones serán limpiadas mañana. Tampoco nos hace falta decir by somebody, ¿vale? Porque no nos aporta nada. They won't invite those guys to the party. Esto ya es negativa. No invitarán a esos chicos a la fiesta. Pues eso sería those guys, esos chicos, no serán, won't be, no serán invitados a la fiesta. ¿Vale? Esta un poquito más complicada. E-books won't replace real books. Los e-books, los libros electrónicos, no reemplazarán a los libros de verdad, los libros físicos. Pues la pasiva sería real books, los libros físicos, won't be replaced, no serán reemplazados by e-books, por los libros electrónicos. ¿Vale? Que el sujeto de la activa no tiene por qué ser una persona, puede ser una cosa. Y también se puede entonces poner como un sujeto. En este caso no serán reemplazados por los libros electrónicos. Pues aquí los tenemos. People won't see these posters. La gente no verá estos pósters. Pues estos pósters no serán, won't be, no serán vistos. ¿Vale? No serán vistos. Will anyone wash the dishes? ¿Lavará alguien los platos? Pues sería will the dishes be washed. Ponemos el will delante porque es la pregunta y el be washed junto. Serán lavados los platos, se lavarán los platos. Y will anyone buy the cake? ¿Comprará alguien el pastel? ¿Será comprado el pastel? Will the cake be bought? ¿Será comprado? ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya quedado claro.